Muy pero muy buenas a todos, espero que estén más que bien. Bienvenidos a este primer video de YouTube donde vamos a ver los fundamentos de la automatización para principiantes. Los dejo con el video. Vamos a arrancar a ver qué son estos fundamentos de la automatización. Para empezar, ¿qué es la automatización? Básicamente la automatización, como nos dice acá, es delegar una cierta cantidad o tareas repetitivas a sistemas que las ejecutan sin intervención humana. Estos procesos se activan por disparadores o mayormente conocidos como triggers, y después el sistema ejecuta acciones que están previamente definidas. Entonces, ¿qué es la automatización? La automatización es un sistema que está preparado lógicamente y automatizadamente para que cuando algo pase y este disparador o este trigger lo detecte, se ejecuten ciertas otras acciones. Bien, ¿por qué automatizar? Nos ahorra muchísimo tiempo. Obviamente el tiempo va a depender de cuánto nos llevaba a hacer esa tarea, cuántas automatizaciones tengamos. Mientras más automatizado todo esté, mayor tiempo nos terminamos ahorrando, ¿no? Elimina errores humanos, errores de tipeo, copiados, pegados en lugares erróneos, y bueno, y escalabilidad, porque claramente si crece la tarea repetitiva que nosotros estamos automatizando, si esto crece y nosotros lo estamos haciendo manual, vamos a requerir de mucho más tiempo para poder ejecutar esta acción. En cambio, al automatizarlo, podemos tener muchísima más carga de estas tareas repetitivas sin invertir este tiempo que nos estamos ahorrando. Entonces es sumamente escalable y muchísimo mayor valor, porque ese tiempo es y puede ser aprovechado en muchas otras cosas, hablando de negocios a nivel estratégico. Bien, como tener una llamada de venta, como poder capacitar mejor al equipo. Se pueden hacer muchísimas cosas. Bien, automatizaciones que todos conocemos. De email, cuando nos llega un mail, automáticamente se guarda en la nube. Bien, para que sea algo un poquito más cercano, nosotros todo el tiempo estamos recibiendo mails. Recibimos mail. Bueno, podemos tener una automatización que esté analizando todos y cada uno de esos mails con ayuda de inteligencia artificial y eliminando lo que no nos sirve, categorizando en base a ciertos parámetros que nosotros queramos guardar para justamente estos mails. También de formularios a datos, respuestas registradas y equipo notificado al instante. Tenemos un formulario de algún evento, de onboarding, de lo que sea. Automáticamente una persona llena este formulario, nosotros podemos tener una automatización que complete los datos en un Google Sheets, o que en base a esos datos nos mande un correo al equipo o un WhatsApp. Se pueden hacer infinitas cosas, lo que se imaginen se puede hacer. Después, calendario a social media, contenido programado y publicado sin intervención. Tenemos en un calendario cierta cantidad de publicaciones programadas, casi como hace Metricool, y automáticamente se publican sin que nosotros lo tengamos que hacer manualmente. Así hay muchísimos. Estos son simplemente unos ejemplos. ¿Qué herramientas nos sirven para automatizar? Acá les dejo tres. Hay varias, hay algunas que están buenas también que están saliendo. Por ejemplo, Flowways es una buena, pero estas son de las más conocidas. Donde Zapier y Make, que son las más usadas quizás por principiantes, son las que están, digamos que tenemos que pagar por uso. Y en 8N no tenemos que pagar por uso. Vamos a igual a explicar un poquito mejor de qué se trata esto. Bien, vamos a ver estas herramientas de automatización que son las más conocidas a día de hoy. Hay algunas otras que no las traje, por ejemplo Flowways, que está muy buena, están sacando muy buenas cosas, pero vamos a ver estas tres: Zapier, Make y N8N. Zapier y Make tienen un sistema muy similar de funcionamiento. Entre las dos son las que más se usan a nivel de principiantes. Bien, como nos dicen acá, Zapier, facilidad de uso, extremadamente fácil para principiantes. En cuanto a Make, visual y amigable, curva de aprendizaje moderada. En cuanto al modelo de precio, es muy similar entre los dos, es igual en realidad, en donde Zapier se maneja por tarea operación y Make por operación. ¿Qué quiere decir cada operación? Cada vez que nosotros tengamos en nuestra automatización cada uno de los pasos, cada uno de los nodos, que enseguida vamos a ver de qué se trata mejor eso,
cada uno de esos va a ocupar una operación, va a ocupar un crédito, por así decirlo. Entonces ahí nos van a ir descontando de los que nos dan o gratis o en el plan que tengamos. Después, integraciones predefinidas. Entre Zapier y Make tienen muchísimas, pero muchísimas aplicaciones conectadas que están conectadas de manera nativa. Quiere decir que no las tenemos que conectar nosotros. Entonces eso ya nos simplifica muchísimo. Es por eso justamente que los principiantes tienden más a utilizar Zapier y Make. Zapier tiene más de 8000 aplicaciones conectadas y Make tiene más de 1500. En cuanto a flexibilidad y lógica, Zapier es un poquito más limitada que Make. Si bien de nuevo son muy similares, Zapier está un poco más, más limitado en cuanto a que hace trabajos lineales. Y Make tenemos un poquito más de enrutamiento, derivaciones lógicas y demás. En cuanto a N8N, que es la plataforma que yo utilizo y recomiendo para automatizar, esta plataforma es de código abierto. ¿En qué se diferencia esto con Zapier y Make? En que Zapier y Make son aplicaciones alojadas en la nube de justamente estas empresas. En cambio N8N tiene las dos posibilidades. Está la opción de pagar para utilizar la plataforma en la nube de N8N, o sea, en sus propios servidores. O también, como es de código abierto, lo podemos instalar en nuestros servidores, incluso en nuestra computadora. Es lo que nos proporciona el máximo poder de personalización, control de datos y mejor valor para flujos de trabajos complejos. La facilidad en el uso es un poquito más alta, digamos, tiene una curva de aprendizaje mucho más alta que está orientada a desarrolladores. Es un poco más profesional. Es más completa. Tiene muchísima más personalización, pero a diferencia de Zapier y Make, sí es un poquito más complejo de entender. De igual manera, una vez que se entiende los fundamentos, que se entiende cómo funcionan las plataformas, se pueden manejar en cualquiera. Yo recomiendo que sea N8N. El modelo de precio, como les comentaba recién, gratis, autohospedado o por ejecución de flujo, cloud. Ahí vamos a ver igual los precios de cada una. Integraciones predefinidas son un poco menos que las que tienen Make y Zapier, entre 500 a más de 1000, pero obviamente conecta a cualquier API porque nosotros podemos conectarnos a una API por llamados HTTP. ¿No saben qué es una API? Ahora lo vamos a ver, quédense tranquilos. Después, flexibilidad y lógica es la máxima personalización que se puede llegar a tener a nivel de plataforma automatizaciones. Básicamente como programar a código, simplemente que de manera visual. Y esto es ideal para desarrolladores, autohospedaje, soberanía de datos, volumen alto. Acá tenemos Make, donde en Make tenemos 5 planes. Plan gratuito, $9, $16, $29. Obviamente esto se puede pagar de manera mensual o de manera anual. De manera mensual es un poquito más caro en cada uno de los planes. Y como les dije recién, se maneja por créditos. Estos créditos van a consumirse a medida que tengamos mayores operaciones. Mientras más operaciones tengamos, más créditos se utilizan. Podemos tener 10.000 créditos, 20.000, 40.000. Bueno, esto es el modelo de pago que tiene Make. Y cada uno de los planes nos dan ciertas cosas, lo vamos a poner en español. Donde, por ejemplo, en el plan free tenemos 1000 créditos gratis al mes. Después, a medida que vamos aumentando en los planes, tenemos un poco mayor de créditos, perdón. Plan free 1000 créditos. Acá, como vamos definiendo, vamos definiendo los créditos, son cada uno de los planes los que nos brindan esos créditos. Generador de flujos de trabajo visuales sin código, más de 3000 aplicaciones, enrutadores y filtros, atención al cliente, intervalo mínimo de 15 minutos entre carreras. ¿A qué se refiere eso? No lo sé. A ver si en inglés me ubico mejor. 15 minutos mínimo interval between runs. Son 15 minutos mínimos de diferencia entre ejecuciones. ¿Bien? Una ejecución es una tarea le pasa a la otra tarea, a la otra tarea, a la otra tarea, a la otra tarea. Mínimo 15 minutos entre este tramo y otra ejecución. Espero que se haya entendido bien. No sé si me expliqué bien. Después en Zapier es exactamente igual que como les comentaba con Make. Podemos acá aumentar lo que serían los créditos y se va a ir modificando el plan.
Se puede pagar de manera mensual, se puede pagar de manera anual, se guardan un 33% si lo pagan de manera anual. Acá tienen algunas monedas y bueno. Después con lo que es N8N es exactamente lo mismo, simplemente que acá cambian la forma de pago. Ya no es por crédito, ya no es por ejecución, sino que simplemente pagamos por esto. Vamos a llevarlo a español de nuevo. El plan inicial es de 20 euros, después se va a 50, 667 y en empresa ya varía totalmente en base a lo que necesite cada empresa. Plan inicial incluye un proyecto compartido, compartir flujos de trabajo y credenciales en un proyecto con usuarios invitados, eso en el self-host, digamos en el auto hospedado, en nuestro servidor, en la computadora. Esto no se puede hacer. 5 ejecuciones simultáneas. Esto es una limitación que tiene justamente la nube, en donde en la versión self-host, auto hospedada, o en la computadora, en un VPS, eso no tenemos límite de ejecuciones. Lo podemos configurar completamente, pero no los tenemos. Usuarios ilimitados, 50 créditos de AI Worker Builder. Esos serían los valores de las plataformas de automatización. Volvemos acá. Después, 5 conceptos clave que ya algo los vimos. Para dominar la automatización es fundamental comprender sus pilares básicos. Estos conceptos no solo te permitirán construir soluciones eficientes, sino también identificar nuevas oportunidades para optimizar tus procesos. Acá tenemos 5 conceptos que son fundamentales entenderlos en el mundo de la automatización. Disparador o trigger es el evento que inicia un proceso automatizado. Es el nodo, es el lugar en donde siempre está esperando que pase algo. Está configurado de tal manera que siempre va a estar leyendo o va a estar esperando que algo pase. Después la acción es la tarea específica que se ejecuta en respuesta a el disparador, en base al trigger. Workflow. Un workflow es la secuencia lógica y ordenada de esos pasos. Tenemos el disparador, tenemos la primera acción, la segunda acción, la tercera acción, la cuarta acción, quinta acción. Esas 5 acciones conforman el workflow o flujo de trabajo en español. Integraciones, la conexión fluida entre distintas herramientas. Una integración es una integración con otro sistema, con otra aplicación, con otra plataforma. Nuestra automatización se conecta, por ejemplo, a WhatsApp, a Meta, Facebook, Instagram. Bueno, mencioné todo el mismo paquete, pero también se puede conectar a todo lo que es Google, a Airtable, a Supabase. Cientos y cientos de integraciones con sistemas que se pueden llegar a hacer con el mundo de la automatización. Y después JSON, que es el formato estándar para el intercambio de datos. Obviamente se tienen que comunicar entre una tarea y la otra tarea, o entre un sistema y otro sistema. ¿Cómo es que se van a comunicar? En base a este formato estandarizado, que es el formato JSON. Este formato JSON se maneja por pares, donde tenemos una clave y tenemos un valor. Funciona muy similar a una tabla de Google Sheets, una tabla de Excel. Por ejemplo, ¿qué es esto de clave y valor? ¿Qué es esto de par? Podemos, por ejemplo, tener en Google Sheets una tabla de personas, donde una persona tiene el nombre, tiene el apellido. Estas van a ser columnas, obviamente: el nombre, el apellido, la edad, el correo electrónico. Tenemos esas 4 columnas. ¿Cómo se representa esto en JSON? ¿Cuál sería la clave? La clave en el formato JSON sería el nombre, el apellido, la edad y el correo electrónico. ¿Y cuál sería el valor? Sería cada una de las filas que se van completando. Bien, en donde ya es el valor real de una persona. Voy a poner mi ejemplo. Una fila, se completa una fila. ¿Cómo sería el JSON? Nombre igual Nahuel. Apellido igual Escudero. Edad igual 25. Estoy un poco viejo. No, mentira. Y después correo electrónico, mi correo electrónico. Eso es el formato JSON. Es casi lo mismo que una tabla de Excel o una tabla de Google Sheets, nada más que llevado a código, básicamente. Bien. Disparador, el inicio.
es el corazón de cada automatización. Hay un punto de partida claro que pone todo en movimiento. Acá tenemos algunos ejemplos, lo vamos a leer. El evento activador. Un disparador es el evento o condición específica que inicia automáticamente un flujo de trabajo. Sin él, la automatización permanece inactiva. O sea, que si nada pasa en este nodo, nada se va a desencadenar en todos los siguientes. Bien, si no se activa, nada pasa. Ejemplo práctico 1. Un cliente potencial envía un formulario de contacto en tu sitio web. Esto activa el envío automático de un mail de bienvenida. Si ninguna persona llena el formulario, no se va a activar ningún envío de nada. Bien. Después, ejemplo práctico 2, se cumple una fecha límite en tu calendario para un proyecto, lo que dispara una notificación a tu equipo de Slack. Exactamente lo mismo. La acción. Claramente la acción es la tarea o las tareas que se ejecutan automáticamente después de que el disparador haya cumplido justamente con su propósito, que es disparar esta automatización. Se ejecuta el disparador, sigue la acción o las acciones, perdón, la tarea o las tareas que se van a ejecutar automáticamente después de este disparador. Por ejemplo, guardar un archivo en la nube. Cada vez que nos llega un mail con un archivo adjunto, este automáticamente se guarda en Google Drive. Enviar un mail personalizado cada vez que un cliente se registra o, no sé, por ejemplo, se suma al newsletter, se le puede dar un mensaje de bienvenida, los credenciales, etcétera, etcétera. Crear un registro en la base de datos cada vez que hay un cliente o que se ejecuta una compra en un e-commerce, se puede agregar un nuevo registro en una tabla de Google Sheets o en Airtable, en Supabase, en el CRM que ustedes estén utilizando. Después, obviamente, el workflow va a ser el conjunto, como les había dicho, de lo que es el disparador y las acciones. El workflow va a ser toda esa secuencia completa de trabajo. Bien. Las integraciones van a ser estos servicios, estas aplicaciones a las cuales nosotros vamos a poder acceder para poder realizar justamente la automatización. ¿Qué ejemplos de integraciones hay? Por ejemplo, Gmail, por ejemplo, Google Drive, Google Sheets. Gmail más Google Drive vamos a necesitarlo, ya que, por ejemplo, cuando nos llega un mail con el archivo adjunto, nosotros tenemos que poder acceder al mail para poder estar leyendo todo el tiempo los correos que entren y ver si tienen algún archivo adjunto. Entonces necesitamos la credencial y la integración con Gmail y la integración con Google Drive para después guardarlo en la nube. Después, un formulario más una hoja de cálculo. Formularios se pueden utilizar, hay en formularios en N8N, en Google Forms también, más la hoja de cálculo. ¿Qué necesitamos? Las conexiones a ambos servicios. Y para finalizar, Slack más CRM, necesitamos la integración con Slack para poder registrarlo en el CRM. También necesitamos la integración con el CRM. Entonces, eso es una integración. N8N tiene, como habíamos visto, más de 500 integraciones nativas, Zapier tiene más de 8000 y Make tiene más de 2000. Bien, obviamente N8N es la que menos tiene, pero también te permite poder hacer estas integraciones más manual, por así decirlo. Bien. Y JSON, acá no se alcanza a ver bien lo que es el JSON, pero igual ahí lo vamos a ver bien. De todas maneras se entiende con el ejemplo que di recién. JSON, que es JavaScript Object Notation, es un formato de texto ligero y fácil de entender, diseñado para el intercambio de datos entre sistemas. Obviamente yo le envío a otro sistema, a otra aplicación, lo que le quiero enviar en este formato JSON, y la otra aplicación va a estar preparada para poder recibir esa información, procesarla, almacenarla y devolver en el mismo formato o en el formato que tenga especificado, ¿no? Es un formato universal. Es un estándar abierto que es legible tanto para humanos como para máquinas, facilitando la comprensión y procesamiento de la información. Ahora hay un nuevo formato que es específico para inteligencia artificial, pero no lo vamos a ver en este momento. Después, intercambio de datos, perfecto para enviar y recibir datos entre APIs y servicios web, haciendo que las aplicaciones se entiendan entre sí. Y después, clave en la automatización, permite que diferentes herramientas y plataformas compartan información de manera fluida, orquestando tu flujo de trabajo. Bien, este es un ejemplo de lo que es JSON, donde tenemos la clave,
y el valor. La clave y el valor. La clave y el valor se escribe entre llaves para poder especificar que es formato JSON. Y por ejemplo, clave nombre, valor ANA. Clave edad, valor 30. Clave activo, valor true. Clave hobbies, valor digamos los hobbies que tenemos que están definidos en un formato de lista. Clave contacto, y acá tenemos, como pueden ver, otras llaves. Entonces esto es un objeto. Después hay algo en que profundizar, que son los tipos de datos. Acá tenemos varios tipos de datos. Por ejemplo, tenemos un tipo de dato string, que es una cadena de texto. Este dato es un texto, simplemente es texto. Después tenemos el tipo de dato numérico, que es el tipo de dato de número. Después tenemos un tipo de dato booleano, que puede ser verdadero o falso, se escribe true o se escribe false. Después tenemos un tipo de dato de array, que es un formato de lista. En este caso se escribe mediante corchetes. Y después este tipo de dato, que es un tipo de dato objeto, que este objeto puede seguir conteniendo subclaves y subvalores. En este ejemplo pueden ser email, teléfono, etc. Es fundamental, como nos dice acá, entender JSON, ya que de esta manera es que se va a comunicar toda la automatización. El disparador le va a pasar la tarea le va a pasar lo que hizo, la información que recibió, a la primera tarea, después a la segunda y la tercera. ¿Cómo se van a ir comunicando? Mediante este formato, mediante el formato JSON. Entendiendo N8N. Esta es la herramienta que yo personalmente uso y recomiendo, como ya lo dije. Acá tenemos unos términos simples que vamos a ver. Igual vamos a ir a N8N y ahí les voy a mostrar un poquito mejor. Si bien no vamos a profundizar a detalle qué es N8N, cómo funciona y demás, sí vamos a ver algo en ejecución. Tenemos lo que son los nodos, unidad funcional dentro de un flujo, las conexiones, movimiento de datos entre nodos, los ítems, unidad de información procesada, el JSON, ahí me muevo un poquito, lenguaje de intercambio de datos y las APIs, que son los puentes hacia servicios externos. Bien, nodos, unidad funcional dentro de un flujo. Habíamos dicho que existen los disparadores y existen las acciones. Tanto disparadores como acciones en N8N ocupan el lugar de nodos. Son circulitos, los vamos a ver enseguida, unos cuadraditos que se van comunicando entre sí. ¿Mediante qué? Mediante estas conexiones entre los distintos nodos. Bien, ¿cómo se van a transmitir la información? Mediante ítems. Estos ítems son en formato JSON. Y bueno, lo que son las APIs es la manera de hacer estas integraciones a las plataformas, que puede ser ya teniendo la integración nativa en N8N o haciendo una propia. Bien, vamos a N8N. Acá tenemos un flujo muy simple que aún no está conectado, pero tenemos este Google Sheet Trigger, que básicamente lo que hace es esperar que se cree una fila en una tabla que la llamamos clientes. Ya está preparada acá, donde tenemos el nombre, el apellido, la edad y el correo. Bien, si yo vengo acá y ejecuto, no va a pasar nada seguramente. ¿Por qué? Porque no hay nada. Pero miren lo que pasa si hago esto. Nahuel Escudero 25 y le vamos a poner nahuel.va.escudero.go@gmail.com. Bien, vean lo que pasa ahora. Ahora sí nos trae un ítem. ¿Y este ítem qué contiene? Nombre, apellido, edad, correo y todos los valores. Bien, esto en formato tabla. Formato JSON se ve así. Es un solo ítem con el JSON de mi usuario, digamos, de mi cliente. Y es un solo ítem. Después más adelante vamos a sacar otros videos donde vamos a explicar un poco más a detalle este tema de los ítems, porque requiere un poco más de conocimiento, pero se entiende. Se van pasando ítems entre los distintos nodos. Y en este caso ya completamos uno con mis datos
Y ahora lo que podemos hacer es, por ejemplo, enviar un mail. ¿A dónde? Bueno, acá lo había ya puesto, pero lo vamos a hacer así. Vamos a arrastrar la clave que contiene este valor para que sea algo dinámico. O sea, no siempre se le mande a nahuel.va.escudero.go.gmail.com, sino que esto va a ser algo dinámico con cada uno de los clientes que se vaya registrando. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Le vamos a decir bienvenido y le vamos a poner hola Nahuel, espacio, vamos a agarrar el apellido, Escudero, bienvenido. Entonces lo que vamos a hacer, hay algo que ya se tienen que acostumbrar sí o sí a no dejar los nombres que tienen los nodos por predeterminado, sino que, ¿qué es lo que hago yo? Cuando pongo un nodo, me pregunto qué hace ese nodo y esa respuesta es lo que pongo. Entonces, ¿qué hace este nodo? Cuando se registra un nuevo cliente, entonces esperar registro de cliente. Bueno, cuando empieza va a ser el registro del cliente. Registro del cliente. O nuevo registro del cliente, para que se entienda mejor. Nuevo registro del cliente. De cliente. Bien. ¿Qué hace este? Este lo que va a hacer es enviar un correo al cliente. Enviar correo al cliente. Incluso hasta de bienvenida le podemos enviar bienvenida al cliente. Háganse ese favor porque créanme que es horrible ver flujos que están llenos de ifs, edit fields, switch, merge, todos nombres así básicos de los nodos y no se entiende qué es lo que hacen. Entonces así se van a hacer un gran favor y si lo aprenden desde el principio, mejor todavía. Entonces, listo, se registró un nuevo cliente, enviar bienvenida al cliente. Vamos a volver a ejecutar esto. Bien. ¿Qué pasó? Listo, se envió. Ahora, ¿cómo corroboramos esto? Bien, acá podemos ver que ya me llegó el correo, ya lo había abierto, donde me dice bienvenido, hola Nahuel Escudero, bienvenido. Bien. Y ustedes me dirán de dónde saqué estos dos nodos, porque estos son dos nodos. Este es un nodo trigger y este es un nodo de acción. Este es un nodo disparador y este ejecuta tarea. ¿De dónde se saca esto? Bueno, si yo elimino esto, esto es lo que aparece apenas creamos un workflow. Bien, esto es N8N. Bueno, un breve repaso por N8N. Acá hay varios flujos. En personal tenemos algunas carpetas, demás. Y accedemos a este. Este es un workflow. Este es un espacio de trabajo. Entonces ahora yo le doy a agregar First Step y me da la posibilidad de agregar distintos triggers. Acá hay un montón de triggers que no los vamos a ver ahora porque es muy largo y vamos para otro video. Vamos a simplemente, no sé, agregar un trigger manually. Y todo lo demás ya pasa a ser acción. Hay nodos de acción de inteligencia artificial. Tenemos un montón de Gemini, Anthropic, AI Agent, que estos son agentes de inteligencia artificial. Bueno, tenemos de OpenAI, Basic LLM Chain, una cadena de texto básica, simplemente análisis de sentimiento. Bueno, hay muchísimas cosas. Acciones en aplicaciones, que era lo que vimos recién, tanto en Sheets como, perdón, sería en acción de Gmail. Por acá debe estar el de Gmail. Este fue específicamente la función que usamos, Send a Message. Bueno, tenemos de Data Transformation, donde tenemos código, Date and Time, en este Edit Fields que podemos setear variables, incluso acá aparece un pequeño JSON de ejemplo. Esto es un seteo de variables donde el myField 1, myField 2 tiene el valor, la 1 tiene el valor value, la 2 tiene el valor numérico 1. Esto es un JSON y así se pueden seguir agregando. Vamos
poner variable 3 y le vamos a poner true. Entonces cuando lo ejecutemos, esto va a alargar los valores que le habíamos predefinido. Bien. Y así con muchísimas otras funciones. Esto ya más de flujo, derivaciones con if, filter, bucles, merge. Bueno, hay cientos de cosas para hacer acá. No nos vamos a poner a revisar una por una porque son muchísimas, pero se pueden hacer muchas cosas con N8N, básicamente todo lo que se imaginen. No es el 100%, pero en un 99% debe andar. Y para finalizar, una API. ¿Qué es una API? Una API es un intermediario entre dos sistemas, entre dos aplicaciones. Es lo que está en el medio. Pero esto que está en el medio lo programó la aplicación B, le vamos a llamar, para poder validar, para poder hacer justamente las funciones que nos permite hacer esta API. Siempre dan un ejemplo, siempre se da un ejemplo muy básico para entender lo que es una API. Básicamente la API ocupa el lugar de un mesero, de un mozo en un restaurante. Nosotros somos los clientes, nosotros vamos al restaurante y claramente nosotros no nos cocinamos la comida, ni siquiera le vamos a decir nosotros al cocinero, haceme esto así, 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 así. No lo hacemos nosotros así. Lo hacemos mediante el mozo, mediante el mesero. Entonces la API ocupa ese lugar. Y nosotros, por ejemplo, le podemos pedir al mozo, quiero un pollo, qué sé yo, no sé, a la barbacoa. Ese pollo a la barbacoa, nosotros ni siquiera tenemos que saber cómo se hace, porque simplemente nos lo van a devolver. ¿Quién nos lo va a devolver? Nosotros le pedimos al mozo, el mozo le pide al cocinero. En la analogía sería nosotros, nuestra aplicación o nuestra automatización, en la API, en el mesero sería la API. Y después tenemos al chef, que sería el servidor del otro lado, de la aplicación B, del sistema B. Nosotros somos el sistema A, la aplicación sería el sistema B a la que le estamos pidiendo. Todo eso nosotros lo hacemos mediante una URL específica que programó la aplicación B. Esta aplicación B dijo, a mí para poder pedirme un pollo a la barbacoa me tienen que llamar mediante la URL https://restaurant.com/ pollo a la barbacoa. Esa es la URL específica que definió el sistema B para que cuando lo llamen a eso, él va a hacer un pollo a la barbacoa. Bien, entonces eso es una API, es una URL que programa el sistema B para que el sistema A la pueda usar. Y obviamente también hay otras cuestiones de seguridad donde el sistema B dice, a mí me tenés que enviar una contraseña para poder usar esa URL. Si no me mandas esa contraseña que yo la valido atrás, no te lo voy a poder hacer. ¿Cuáles van a ser los primeros pasos que tienen que tener en cuenta para automatizar? Primero hay que identificar cuáles son las tareas que hacemos todos los días, que no nos damos cuenta, que nos son tediosas, que no nos gustan hacerlas, que están ahí y están todos los días y decimos, hoy ¿cómo no tengo algo que me lo haga solo? Bueno, eso ya es un muy buen indicio de que una tarea se puede automatizar. ¿Es necesario que automaticemos todo de una, así, porque sí? No, hay que empezar de a poco, empezar por lo simple, un proceso manual que nos saque 5 minutos al día, empezamos con eso. Ni siquiera es necesario automatizar la generación de facturas de un día para el otro, así porque sí, no. Bien, después iterar, probar, medir y ajustar. Probar, medir y ajustar. Lo creamos la automatización, vemos si funciona bien, medimos a ver si nos está quitando realmente tiempo, o si lo podemos hacer nosotros, o si lo podemos delegar a una persona. Bien, porque no es que esto de la automatización y la inteligencia artificial quitan trabajo, sino que no, justamente potencia, nos da más tiempo, nos da mucho más valor para poder hacer otras cosas. Y una vez que tengamos todo bien definido, probado, medido y ajustado, lo documentamos. Escribimos bien cómo lo hicimos, qué hicimos, cómo funciona. Eso sería en el caso ideal. Sé que muchas veces no se hace, pero lo mejor siempre es documentar todo. Conclusiones. Automatizar es accesible para cualquier nivel. Si están en la nada en este momento, si no tienen idea de nada,
ya pueden empezar a automatizar. Es simplemente encontrar la plataforma adecuada, la más fácil quizás, o si quieren escalar directamente a N8N, también yo lo recomiendo, me gusta mucho, sé que se puede aprender siendo principiante. Herramientas modernas desde simples hasta avanzadas, como les dije, tenemos Zapier, tenemos Make, tenemos N8N, hay una también muy buena que es Flowwise. N8N ofrece flexibilidad total, como les dije recién, para poder profundizar. ¿Y cuál es la clave? Practicar, iterar, mejorar y de nuevo practicar por 1000, porque hay que practicar, 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 practicar y cada vez van a ir saliendo más fácil y mejores las automatizaciones. Y una recomendación que no está en la presentación es que cuando vean un video de YouTube o cuando vean un workflow o se encuentren con un flujo que les compartió un amigo o encontraron en una comunidad, úsenlo, llévenlo a N8N, pero háganlo ustedes. O sea, agarren ese flujo y replíquenlo ustedes. Entiendan por qué cada nodo está donde está, qué hace cada nodo, qué le pasa a ese nodo al otro, y así van a poder crecer muchísimo más rápido y obviamente aprender muchísimo más rápido y mejor, de una mejor manera. Así que, gente, el mejor momento para empezar es ahora. Muchísimas gracias por ver el video hasta el final. Dejen en los comentarios qué tema les gustaría que toquemos en otros videos. Denle me gusta, suscríbanse y nos vemos en el próximo video.